Ahora sí, saludos a toda la raza. Ahora sí que ya empezó a grabar. Ahí espero que se oiga así chido todavía. Ya subí la primera lista bueno, digo, la primera reunión que hubo con el apóstol de preguntas y respuestas. Falta la segunda, pero esa pues todavía está por verse. Y pues, ¿qué más? De favor, si tienen, se les ocurren preguntas durante las reuniones que tengamos, apúntenlas por ahí en el celular, una nota, un papelito o algo, para que cuando tengamos reuniones con el apóstol podamos hacerle esas preguntas. Yo, pues si hay una pregunta como de cuestión así como que no entendí eso que dijiste, aquí estoy, pero ya si preguntas así como, hey, ¿cómo lo aplico a mi vida? Esas están más chidas para cuando esté el apóstol, para que, porque si yo digo algo que está mal y ya todos nos quedamos con esa idea, pues ya que va a ser así como que, hey, pues el Ever dijo, y al rato, regañadón. Ah, no es cierto, no me regañan, pero me pegan. Ah, tampoco. Pero pues también, o sea, para que cuando el apóstol diga, hey, tienen preguntas y todos te digo que, todo bien. Pero bueno, el capítulo de hoy, pues ya tenemos el material, se llama Las vestiduras del Padre. Está más o menos más cortito que los demás, entonces quería aprovechar eh, para que veamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento y de cómo el doctor Hamby va colocando esta revelación y cómo va así como por escalones. Entonces, si vamos entendiendo y aplicando lo primero, podemos ir subiendo cada escaloncito juntos. Entonces, en el primer capítulo, que se llama El dilema del padre, pues él cuestiona más que nada el sistema de la iglesia cristiana tradicional. En cuanto a casa de bendición, si ya llevas un ratito y sobre todo si no, nunca había sido otra iglesia, pues está facilito. Es parte como de la cultura de casa de bendición, o sea, no tenemos una cultura así como de votaciones y del concilio y que los ancianos y que los sugieres y cosas así. No, no hay. Entonces, chido. En el segundo es donde ya se llama el orden del Padre y es donde da una explicación de cómo todas las relaciones dentro dentro de la Biblia siempre son de padre a hijo y cómo hay una conexión espiritual entre padres e hijos, no nada más naturales, sino de hijos espirituales. Hasta ahorita todo bien y ya todo el mundo así como que, hey, yo quiero padre espiritual, pero todavía no llega el momento. Tercer capítulo se llama La herencia del padre. En este vemos de cómo la herencia se va multiplicando en cada generación. Entonces es necesario que haya un padre espiritual para que te deje una herencia espiritual. Y pues obviamente se va multiplicando porque es la herencia que te deja tu padre más lo que produce uno y a la vez, o sea, se multiplica y luego se le deja a la siguiente generación. Y de cómo es bien importante que la revelación que tenga cada uno de ustedes de Dios sea enseñada y heredada a la siguiente generación. Aquí es donde se ha atorado por muchos años la iglesia cristiana, porque se termina heredando la revelación de Dios como un Dios salvador. Entonces, ese Dios de milagros, ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios que sana, ese Dios proveedor, o sea, se va olvidando esa revelación y se queda lo básico. Entonces se cuenta que cada generación
empieza de cero, nada más con un Dios que te perdona de pecados y ya. Entonces va a ser bien importante aquí, aunque digamos, pues yo no tengo hijos espirituales, eso es lo de menos, o sea, a la siguiente generación, adolescentes, a los niños, hay que darles testimonio de cómo Dios te ha rescatado a ti. Pues también si tienes hijos naturales, enseñarles pues, o sea, los milagros que vivimos diarios, aunque sean chiquitos o grandotes. Después pasamos al corazón del Padre, de cómo es necesario tener ese espíritu amoroso, para poder tener hijos espirituales y quede todo dentro del mismo orden. Luego el pacto del Padre, aquí es donde habla de la circuncisión, si se acuerdan, de pues que a veces es necesario, pues así una acomodadita de la descarriada. Esto aquí como que de volada, ¿no? Vemos así como que ya empieza a caernos el 20 de cosas. Es bien importante, estos principios del orden del Padre, primero los tenemos que aplicar nosotros para nosotros mismos. Es decir, si estamos viendo el pacto del Padre, que habla de la circuncisión, no busquemos, a la gente que nosotros vemos así como menores que nosotros y decir, yo tengo que circuncidar a fulanito de tal porque lo vi que subió una foto al Facebook que no me gustó o algo así. O sea, no caigamos en eso. El punto de esto es que empecemos a ver en nosotros mismos áreas de oportunidad para crecer, para madurar y nos acerquemos a alguien mayor, a, especialmente a los líderes de las congregaciones y empecemos a decir, hey, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Y obviamente la circuncisión, o sea, es un proceso doloroso, es un proceso, vergonzoso, pues porque estás revelando, ¿no? Pecados o errores que estamos cometiendo constantemente. Pero eso es parte del el pacto del Padre. Y también, o sea, a quien te acerques a revelar estas áreas de tu vida, con esa persona en mayor o menor medida te pactas. Entonces, si estamos acostumbrados a juntarnos con las amigas, los amigos y revelar todo eso, y luego te dan un consejo que así como que nada que ver, con esa gente te estás pactando. Por eso también dice el apóstol, o sea, checa bien a quién le pides consejo, porque así se va a aparecer tu vida. Y después la voz del Padre, donde pues Dios empieza ya a hablarnos a nosotros y a revelarnos cosas de quién va a ser tu padre espiritual o quién deberías conectarte. También a los padres les empieza a revelar cosas. La madurez del padre, que habla acerca de los desiertos y de cómo Dios nos lleva por un proceso ah, hacia la madurez. Aquí, pues es lo mismo. Hay que saber identificar cuando son aflicciones, cuando es un desierto, cuando simplemente nos metemos en problemas por riegues que nosotros mismos hacemos. Entonces, no todas las, ¿cómo se puede decir? No todos los tiempos problemáticos son desiertos, ¿ok? O sea, los desiertos van a ser cuestiones muy específicas para madurez y Dios hace cuenta está teniendo el control de todo alrededor. Y pues bueno, ahora sí, 10 minutitos me tardé. Pasamos a... también en la voz del Padre se me olvidó, eh, y esto nos va a servir para lo de hoy, de la, de la profecía en Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, de cómo le dice, profetiza y di a estos huesos que vivan. Entonces, de cómo la voz del Padre te lleva a formar parte de un cuerpo. ¿Ok?
Ok, ahora sí. Pasamos a ver cómo funcionan las vestiduras del Padre. Y empezamos a analizar un poquito la historia de José, pues el que le dicen el José el Soñador, que su padre le hace un vestido de túnicas, una túnica de colores, y se le hizo especialmente a su hijo consentidote, ¿no? Y le hace esta vestidura que es específica para el hijo, y la hace un padre. Pero vemos que hay más ejemplos acerca de las vestiduras. Y entonces, este, bueno, ¿quiénes han escuchado la palabra unción? Por ejemplo, así que dicen, no, pues que tal persona está bien ungida para hacer milagros, o bien ungida para tocar, para ministrar gente, para sanar, para evangelizar. Entonces, o sea, todos así, pues está padre, ¿no? Todos queremos hacer milagros y todos queremos tener esa unción poderosa. Si vemos cómo Eliseo le dice a Elías, hey, pues yo quiero una doble porción de tu unción, pero a veces, si no tenemos esa relación de padre e hijo y no somos vestidos por un padre, tampoco podemos retener esa unción. Entonces, todos buscamos el poder de la unción sin tener las vestiduras de un padre. Las vestiduras en las escrituras simbolizan un cuadro referente a la herencia espiritual de padre a hijo. El versículo dice, este es el versículo clave de este capítulo, que dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Éxodo 29 al 30. Y pasamos a materia. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces notamos cómo aquí dice que, ese rayo aquí se ve, no, vamos a ver, ok, intentando algo nuevo a ver si me sale. Entonces, el aceite de la unción era bien derechita mi línea. Órale, no, estoy pero sí tremendo. Aquí, el aceite de unción se derrama solamente sobre Aarón, pero a los hijos se le otorgan nada más las vestiduras, aquí dice las túnicas. Y entonces, Aarón es ungido, pero no los hijos. La única unción que los hijos recibieron fue por medio de la impartición de la unción contenida en las vestiduras de su padre. Este, entonces aquí vamos a ver una cosa bien importante
no sé si, no por acá como hacer como chismecito o eso, va, pero muchas veces la gente que se sale de casa de bendición, podemos ver que al principio todavía están así haciendo milagros y están teniendo revelación, pero esa gente que se sale al tiempito va decayendo su ministerio y se le acaba toda la unción, porque la unción le pertenece al Padre Espiritual. Y entonces los hijos al estar conectados, ahí les cae la unción sobre esas vestiduras. Entonces, a veces, am, al estar conectados a casa de bendición, vamos a poder hacer un chorro de milagros y vamos a poder estar disfrutando de esta unción. Pero haz de cuenta que te sales y ya nada más es en lo que se te termina de escurrir, digamos. Ya que se te seque, estás otra vez en ceros. Y entonces es por eso que cabe destacar la necesidad absoluta de que exista una conexión generacional para contener la unción y cubrir la carne. Ok. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, perdón, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y una cosa que es bien curiosa, o sea, de cómo en cuanto le quitan la vestidura a Aarón, se muere. De la misma manera, o sea, es bien curioso cómo o sea, la vida que tú tienes en Dios va a estar, y la vida natural va a estar bien ligada a la conexión que haya. Por ejemplo, se me ocurre cuando Jesús muere en la cruz, o sea, Dios tuvo que abandonar la parte de la carne de Jesús, por eso dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, lo tiene que, como quien dice, abandonar para que Jesús muera. Si no, no hubiera sucedido esa partida de Jesús. Entonces, haz de cuenta que aquí, como quien dice, Aarón está siendo sostenido nada más por la vestidura. Y entonces, en este ejemplo, la unción pasó o fue transferida de un padre a un hijo por medio del aceite impregnado en las vestiduras. Aunque nosotros busquemos desesperadamente la unción, no hemos sido vestidos apropiadamente para recibirla. La unción es colocada sobre la carne de aquellos que oran y reciben. Sin embargo, como no hay vestidura, la fragancia y la esencia del aceite rápidamente se disipan. Y entonces, por lo tanto, tampoco hay una herencia a la siguiente generación. Y nos lleva al cuadro 1, donde cada generación tiene que empezar desde cero. Entonces, esa unción está contenida en las vestiduras. Entonces tú al ser vestido, heredas la unción. Si tú te sales de la cobertura de un padre, esas vestiduras también se te quitan y la unción también se te cae. Un padre debe vestir a su hijo en el evangelio con su amor, su ánimo y su apoyo. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, de cómo se hacen mantos de alegría. Esa es la vestidura que va del padre al hijo.
Obviamente, hoy en día, ¿va? No es como que nos vistamos de sacerdotes y nos pongamos la sotana y acá, y de este hasta acá, o que así que se ponen el gorrito los judíos. Nosotros en Casa de Bendición no tenemos una vestidura como tal, pero esa es una vestidura espiritual. Mm, Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y entonces vemos que son necesarias las vestiduras para que el sacerdote inicie su ministerio. Y aquí vemos la iniciación de los 5 ministerios. Sabemos que es Aarón y sus 4 hijos. A ver, pregunta de ahí para que me digan cuáles son los 5 ministerios dentro de la iglesia. Ahí para ver si están despiertos. Yo, ¿quién dice yo? Échenle, échenle. Ahí viene, rápido. Es Sí, apóstol, sí. Ya me ganaron. apóstol, evangelista, eh, pastor, Maestro, maestro profeta y es, y ahí profeta. está, ahí está. Es todo. Muy bien, muy bien. Oh, perrón. Entonces, aquí haz de cuenta que eso es la representación del Antiguo Testamento acerca am, de los 5 ministerios. Entonces vemos que inicia con un sumo sacerdote y 4 sacerdotes. Y pues, ¿cuál es la condición para que Eleazar, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar fueran vestidos como sacerdotes? Pues ser hijos de Aarón. Entonces dice, su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y ahora sí, empezamos a ver un poquito del tema de la unción, que tiene mucho de dónde rascarle, digamos, pero eso va a ser para el siguiente capítulo. Entonces dice, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado. Éxodo 30, 31 al 32. Aquí vamos a ver una base bien importante acerca del aceite de la unción. Dice, sobre carne de hombre no será derramado. Entonces, el aceite de la unción, dice, este será mi aceite de la santa unción, mi aceite. ¿Quién está hablando? ¿El aceite de quién es? ¿De quién es? A ver, échale un volado. Y entonces, el aceite proviene del Padre. Entonces es de Dios y es dejado al Padre espiritual. Este aceite, como quien dice, es prestado. ¿Por qué no dice, este será su aceite de la santa unción? Entonces, lo primero que hay que aprender, este aceite es prestado. O sea, sabemos eh, que el poder con el que se hacen los milagros, o sea, sí fuiste tú, pero con unción prestada. O sea, no fuiste tú, pero sí, pero no. Entonces hay que entender eso. Ahora, dice, sobre carne de hombre no será derramado. Otro principio bien importante, ah, no hay que agregar de nuestra cosecha. Entonces, el aceite tiene unas especificaciones de cómo se va a fabricar, de qué ingredientes lleva, de cómo es, cuánto lleva, quién lo puede hacer y quién no. Entonces va a ser bien importante que cuando tú te encuentres ministrando a una persona,
cuando nos encontremos dando una profecía, no hay que agregar de nuestra opinión. Dijo el apóstol hace poquito, la unción soluciona, no da consejos. Entonces, con la unción tú vas a ministrar, pero en el momento que tú le dices, no, pues que tengo mucho con este dolor de espalda, y ya lo ministras, y luego le dices, no, es que sabes que en las mañanas cuando te levantes hay que hacer unos estiramientos, y ahí, haz de cuenta que ya corrompimos la unción. O cuando vamos a dar una profecía de parte de Dios, y Dios, o sea, no sé si te ha pasado, o sea, yo estoy seguro que sí va, pero cuando vas a dar una palabra de parte de Dios, sí como que te cae todo el paquete de ideas y como que sabes que la persona está batallando en un área o tiene tristeza, tiene depresión. Entonces vas y ministras a la persona y luego le dices, no, es que ya levántate y aliviánate y échale ganas y tú puedes y así como que ya le metemos de nuestra cosechita. Ahí haz de cuenta que echamos a perder esa unción. Y entonces dice, sobre carne de hombre no será derramado. Es por eso que es necesario llevar unas vestiduras. El ministerio no puede ser ungido en su carne. Las unciones que vemos en la iglesia es para gente, para sacerdotes o antes de que sean ungidos, por ejemplo, la unción del leproso, esa persona primero es bañada o llena con la sangre de un cordero y luego sobre la sangre cae la unción. Es como quien dice, primero Jesús te cubre con su sangre y luego, ya que eres perdonado, ya puedes ser ungido. El aceite de la unción iba impregnado en las vestiduras. Entonces ya era así como que el aceite que le caía y con esa vestidura que te ponen, pues ya te caía la unción. Por eso la saturación de la vestidura era generacionalmente incrementada. Por eso en Juan 14:12 dice, Jesús mismo, obras mayores que estas haréis vosotros. Y vamos a ver el versículo que dice, y las vestiduras santas que son de Aarón, ¿de quién son las vestiduras? De Aarón, el sumo sacerdote. Serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Éxodo 29 del 29 al 30. Luego dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Entonces es necesario que el sacerdote lleve las vestiduras de su padre por 7 días. A ver, pregunta otra vez, ¿a qué o sea, va a estar el sacerdote con su padre, el sumo sacerdote, dentro del tabernáculo por 7 días? ¿Sí? Yes. Al octavo día, el sumo sacerdote vestía, o sea, primero lavaba y luego vestía a su hijo como sumo sacerdote en su lugar. Al octavo día. ¿A qué les recuerda este octavo día? El domingo de ir a la congre. Al domingo de ir a la congre. New. A la circuncisión. Esa. Nice. Esa Cintia. Duda. Yes. Entonces, o sea, acuérdense, la circuncisión sucede al octavo día de vida del bebé. En ese octavo día, después de ser circuncidado, se le ponía nombre. Entonces, igual aquí, está por 7 días con su padre, al octavo día
se le cambia su nombre, digamos. Ahora ya no va a ser sacerdote, va a ser sumo sacerdote. El lapso de 7 días es necesario para alcanzar el nivel de perfección y consagración. Durante estos 7 días, o sea, siente la carga de la unción, siente la carga de esas vestiduras y experimenta la herencia de la bendición, pero también el dolor o el proceso asociado con el ministerio. Y entonces, o sea, sí, tanto requiere, o sea, sí hay bendición, pero también es una carga o un equipaje, o sea, te va a equipar, pero también, o sea, vas a sentir la responsabilidad que es. Es por eso que, o sea, para llegar hasta este paso, y se dan cuenta, o sea, ya entendió que necesita un padre. Ya entendimos que necesitamos escuchar la voz de Dios y conectar hueso con su hueso. Ya entendimos que queremos recibir esa herencia. Ya pasamos por el proceso de circuncisión y de desierto que nos da la madurez. Y ahora sí, ya podemos decir, hey, ¿sabes qué? Ya dice Dios, hey, es tiempo de que seas vestido y seas ungido a la vez. Por eso, o sea, en cierta forma, la cuestión de decir, pues yo ya soy padre espiritual y que no sé qué, es necesario pasar por esto primero, antes de decir, no, pues ya voy a ser yo padre espiritual. Pues no, o sea, todo esto es necesario. Por eso quise dar el resumen de los capítulos anteriores para que veamos cómo esto es un proceso. Este, una persona nueva en Cristo o sea, anda bien, anda con una unción, o sea, nosotros hemos visto eso, la gente cuando está recién conversa, anda bien pilas, está en su primer amor, está ministrando gente, empiezan a hacer milagros de voladita, pero todavía el proceso de madurez no está ahí. Por eso, o sea, no sería sabio la persona que esta es nueva decir, pues yo quiero que sea mi padre espiritual porque está bien ungido. O sea, la unción no es suficiente. Hay un proceso, algo que te está apoyando, ¿no? Los padres son quienes deben proveer las vestiduras. Ahora sí vamos a ver cómo son estas vestiduras. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es por eso, ¿verdad? Que en muchas iglesias tradicionales, si hay un ataque constante y hijos de pecado, generación maldita y perdidos y pecadores, o sea, esas son las vestiduras, o sea, más bien te están desvistiendo, ¿no? Por eso no hay una transferencia de unción. La forma correcta dice manto de alegría, que en el original el manto de alegría significa literalmente vestiduras de alabanza. Y este es un principio que va a aplicar para cualquier posición de autoridad. Esposos a sus esposas, padre y madre a sus hijos, también como encargado a los, digamos, la gente que está abajo o como jefe también a los empleados. Estas vestiduras, o sea, no significa que sea una alabanza como la misma que se le da a Dios, yo creo que por eso lo cambiaron. Manto de alegría lo cambiaron en lugar de vestidura de alabanza. Ahí es cuando, si estás cerca de un padre espiritual, el padre espiritual, o sea, va a ver cómo te la estás rifando. Si se dan cuenta, el apóstol a veces desde arriba dice, hijo, híjole, hija, te la rifas. Y dice la de Mir, hey, con tu carrilla me bendice, apóstol.
Entonces, haz de cuenta que, o sea, esa es una vestidura. Hay carrillitas, sí, pero también, o sea, está habiendo un reconocimiento donde el Padre Espiritual está diciendo, no manches, te la rifaste con esto, y que dio un testimonio de tal cosa, fulanito, y sultanito hizo tal milagro. Esa es la vestidura. Ese es el proceso en el que el Padre te está empezando a vestir con ese manto de alegría. Y si te das cuenta, del lado opuesto, si desde arriba te dijeran, no manches, el Ever, bien pecador, y lo vimos que andaba acá, y que en los bares, y que estaba en el antro, y que puro bailando en los 15 años, y que, cosas, o sea, imagínate, eso sería como desvestir, ¿sabes? O sea, está como que hay como cierta humillación, están descubriendo tu pecado, entonces eso sería lo contrario. Pero, digamos, o sea, ¿de qué manera se da cuenta el apóstol de los milagros que cada quien hace? ¿Cómo se entera el apóstol? ¿Qué dice la gente? Díganme, o sea, ¿cómo se entera el apóstol? Testimonios. ¿Y cómo o sea, el apóstol los ve en la página de los testimonios o los escucha? Pero, o sea, si no hay una conexión, él no se entera. O sea, el apóstol no se anda enterando de los testimonios de otra iglesia de allá, de los adventistas del séptimo día. Él no se anda enterando de eso. O sea, es necesaria una conexión. Si tú estás cerca del apóstol, claro, el apóstol va a poder ver este, cosas buenas en ti. O sea, va a poder ver cómo te la estás rifando, va a escuchar cómo va tu vida, va a escuchar de las bendiciones, y eso es lo que luego el apóstol habla. Entonces, al estar cerca del Padre, el Padre se va a enterar de ti. Pero ojo, o sea, va a ver tanto lo bueno como lo malo. Entonces, cuando está uno cerca de un padre espiritual, va a poderse dar cuenta de las cosas buenas y te va a poder vestir, pero también va a poder ver las áreas en las que estamos fallando, y ahí es cuando sucede la circuncisión. Y es cuando ya te va a decir, y el apóstol, la neta, tiene una forma bien perrona de corregirte. O sea, nada más te va a decir, ¿sabes qué? Se me hace que puedes estar batallando con esto. Y te va a decir, se me hace, para que no te sientas atacado o atacada, para que no te agüites, y también pues para que no te cierres. O sea, a nadie le gusta que nos digan que te estás equivocando. La neta, a nadie nos gusta. En el trabajo, no te gusta que te digan que la estás regando, pero es necesario. Entonces, el apóstol, sí, o sea, para que también aprendamos, si el apóstol te dice, se me hace, la neta es que sí. Te dice, se me hace que es un problema de actitudes. Se me hace que sí. O sea, primero tú di, Simón, está bien, sí es. Y empieza a caminar. O sea, a veces no nos damos cuenta. Es por eso que estamos atorados. Si, ¿cómo te diré? Si supiéramos exactamente la razón, no estaríamos atorados. Ya hubiéramos hecho los cambios, ¿cierto? Ujú. Pero como no nos estamos dando cuenta, estamos cayendo en el mismo círculo vicioso. Por eso que cuando te dicen, se me hace que es esto, en tu mente tú dices, no, pues yo no, hay que ver, ¿de dónde? Si me porto bien o cualquier cosa, o sea, te está dando la clave, ¿verdad? Entonces, volvemos a los capítulos anteriores, la relación con el Padre. Vemos en si nos acordamos un poquito de la historia de Noé, que construyó el arca y que estuvieron 40 días. Después de que
desciende la familia de Noé del arca. Dice que Noé plantó una viña, fermentó el jugo, hizo un vino y se puso bien copas. Entonces, amanece, pues, bien, ebrio, ¿no? Y está desnudo completamente. Y vemos que Cam, como que, o sea, la Biblia dice que se burló de la desnudez de su padre. Y Sem y Jafet dice que caminaron de espaldas con unos vestidos y lo cubren al padre. Entonces llega un momento en el que como hijos nos va a tocar cubrir a los padres. Dice, el amor cubre multitud de pecados. O sea, tanto el padre te viste para que la pecaminosidad que hay en nosotros, los errores que hay en nosotros, no se vean. O sea, desde enfrente, el apóstol habla cosas buenas de nosotros, nos está cubriendo para que la gente vea el, el Dios que hay en ti. No fui yo, ¿eh? Entonces, al igual, hay que entender lo siguiente. Todos los que estamos en Casa Bendición, todos somos humanos, incluidos los líderes, incluyendo los que están en la alabanza, la adoración. Todos vamos a cometer errores. Entonces, démonos cuenta que si empezamos a tener una relación cercana al Padre, también vamos a poder ver cuando el Padre está enojado y cuando peque, cuando en el tráfico, digamos, si te dan raite o algo así, y vas a ver que se enoja y dice, ¡hey, pues la fregada! Quítense, que no ven que traigo, ahí voy. O sea, vamos a poder ver eso, pero es necesario como hijos cubrir la desnudez del Padre. O sea, en el momento que, o sea, te aseguro, si yo tengo una relación cercana con el apóstol José Luis Mora, va a llegar momentos en los que pase algo, se enoje. Y si yo viniera aquí y les contara, no, hombre, y se enojó, y aventó, y dijo, y que no sé qué, y dijo que sultanito que la regaba y que como la riega. O sea, si yo vengo y descubro la desnudez del Padre, te aseguro que o sea, a la postre, yo pierdo mi vestidura, yo pierdo mi unción. Bueno, la unción prestada. O sea, empiezas a perder. Este, entonces, ojo con eso para que lo tengamos en cuenta. Y también, o sea, ya vamos a decir, hey, yo ya sé todo el orden del Padre, que no sé qué. Y si en un punto tú dices, oh, el líder de mi congregación está desnudando y empezamos a hablar mal, o se nos sube, nos salimos del orden. En ese instante, estamos salidos. Cualquier rasgo de soberbia, de altivez, nos salimos del pacto. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. El amor cubre multitud de pecados. Dentro de las vestiduras estaba el honor de los hijos dado a un padre en el ministerio. Los padres y los hijos están conectados por medio de la misma palabra que sale o procede de Dios. Esta impartición mutua inicia un fluir de espíritu a espíritu que propicia la conexión de hueso con su hueso y produce un incremento generacional. Cuando Elías oyó la voz de Dios y Dios le dijo que fuera y ungiera a Eliseo en su lugar. O sea, es como el sumo sacerdote, ¿verdad? Que es nada más uno. Entonces el sumo sacerdote le cede las vestiduras a su hijo y ahora el hijo se hace sumo sacerdote. Entonces dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Entonces está oyendo la voz de Dios y Elías cubre su rostro con el manto. Entonces aquí como que se brinca versículos para que entendamos la idea completa. Y aquí vino a él una voz diciendo, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora nos vamos más adelante en la historia. Partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat,
que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, Elías nunca fue ungido con aceite. Simplemente como Aarón a sus hijos es vestido con este manto. Entonces, no fue que hubo un ritual completo y Elías puso sus manos sobre Eliseo y le dijo, nombre de Jesús, yo pongo la unción del santo. No, 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 nomás le echó el manto y ya, le transfiere la unción y en el manto Eliseo se convierte en el hijo espiritual de Elías. Elías también llegó a ser más que un profeta, sino fue el padre de Eliseo. Y Eliseo le sirve a Elías fielmente, hasta que llega un punto que Elías, pues el padre, le dice al hijo, pídeme lo que quieras. Y ahí es cuando Eliseo le dice, le pide la doble porción de la unción. Entonces es necesaria que haya esta relación para recibir la unción. No nomás porque ya le caigo bien, échame la unción. No, no, no. Hay que ver algo entretejido. Um, ok. Y en cuanto parte Elías en el carro de fuego, Eliseo recibe la doble unción y cuando va de regreso, dice que con el mismo manto partió las aguas del Jordán. Así como Moisés va que partió el Mar Rojo, haz de cuenta que cuando iban de ida, Elías parte las aguas y cruzan el Jordán. Y ya se va Elías y cuando vienen de regreso, Eliseo con el manto de Elías parte las aguas del Jordán. Y, sí, mira, y pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vamos a ver este versículo de Primera de Juan. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, o sea, mientras que tú y yo permanezcamos en el cuerpo, la unción misma nos va a ir llevando a lo que sigue, nos va a ir llevando a la madurez, nos va a ir revelando para ministrar, para profetizar, para sanar. Pero es necesario permanecer. Es por eso que esta relación entretejida del cuerpo también va a ser parte de que nosotros mantengamos esa unción. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero cuando vamos a un evento, de Casa de Bendición, que vamos a un congreso, un encuentro, termina el evento y vamos acá, bien ungidotes, ¿no? Y empezamos a ministrar gente, hay sanidades, hay ministración, hay liberación, y luego como que pasa el evento y así como que se va, después así como que se nos acaba la pila. Y vamos a otro evento y recargamos pila. Y empezamos a ver que empieza a asistir esta persona y empieza a ministrar y empieza a haber revelación y así. Entonces, en realidad, cuando vamos a un evento, esa unidad que hay entre el cuerpo hace que se empiece a ver una transferencia de unción, que empiece a haber ministración y también esa relación entretejida del cuerpo es parte de la vestidura. Y si se dan cuenta, o sea, las vestiduras sirven para identificar a la gente.
¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú ves a una persona que está vestida como rey o como sacerdote, pues se le ven las vestiduras. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, Jesús mismo es identificado por sus vestiduras. Si vemos en Marcos capítulo 5, vemos la historia de la mujer que sufría del flujo. Y entonces, esta mujer simboliza también un tipo de iglesia que por sufrir del flujo, la gente las mujeres en el Antiguo Testamento que pues estaban menstruando o así, o sea, no podían acercarse a su familia, no podían acercarse a su esposo, ni a sus hijos, ni entrar a su casa. Tenían que estar fuera, pero esta mujer llevaba 12 años sola. Ya no tenía dinero, ya había visto los mejores médicos y no era sanada. Entonces, en esta esterilidad, dice que la mujer toca las vestiduras de Jesús y recibe su sanidad. En el borde de las vestiduras se concentra también la mayor parte de la unción. Por eso recibe su sanidad al instante. Entonces, si queremos esa sanidad, si queremos que sea quitada la esterilidad de nuestro espiritual, de nuestros cuerpos, es necesaria esa unción y es necesario acercarnos al cuerpo, que es Cristo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, en esos paños, el pañuelo literalmente era el trapo con el que se secaba el sudor. Entonces, aún en esos trapos caía la unción de Pablo. La unción es del espíritu y fluye de una persona a otra en las telas entretejidas de la relación. Timoteo estuvo cerca de Pablo, su padre, en el ministerio y mientras trabajaban juntos, él se empapó de la unción. Entonces, aquí dice el doctor Hamby, qué tragedia sería pensar que la unción de Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado, empezara y terminara con nosotros. Entonces sería una pérdida. Seamos padres de hijos para que todo lo que se nos haya dado en Cristo no muera. Pasemos la herencia de las vestiduras de la relación entretejida con los muchos colores de la gracia. Como último ejemplo, yo pongo el de vuelta a José, el soñador en el Antiguo Testamento. Esto no está en el libro, pero así como que tiene mucho sentido. José se le revelan un par de sueños y entonces él empieza a hablar a lo topo, a lo tarugo. Y empieza a decir, oh, pues yo tuve este sueño en el que los matorrales, los ataduras de matorral se inclinaban a mí y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí, que no sé qué. Aunque esto era algo revelado por Dios, al ser aplicado de forma incorrecta, es cuando los carnales de José se llenan de celos y van y lo venden. Entonces lo venden, le quitan las vestiduras, así como curiosamente, le quitan las vestiduras y les manchan de sangre y le dicen a su papá, hey, papá, pues, ¿qué crees? Que el Josecito se lo comió el lobo. Entonces, igual tú y yo, si o sea, mientras tengamos las vestiduras, va a haber unción, va a haber sueños, va a haber ministración. Pero si aplicamos mal la unción, o sea, podemos perder las vestiduras. José las perdió. Y como si José estaba tan ungido para que Dios le revelara cosas en sueños, ¿por qué o sea, por qué permitió que sus carnales le echaran la mano?
Entonces, nomás un ejemplo para reflexionar. El siguiente capítulo va a hablar de la unción, pero sin, o sea, hay que establecer, este capítulo está medio redundante y así como que, ay, no está tan emocionante como los otros. Pero sin vestidura, no hay unción. ¿Ok? Que nos quede eso bien clarito. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas para que, bien rapidito para terminar, para que desactiven sus micrófonos, normal los activen, le quiten el mute. Todo claro, todo perrón. Y dale. Ahí si tienen preguntas, apuntan para que se le hagan a la posta. Aquellos que buscan el poder de la unción sin las, Vestiduras. eso, de un padre, están incapacitados para funcionar en una verdadera autoridad espiritual. Aunque, ¿quién fue ungido? Aarón. Fue ungido, sus hijos no lo fueron. La única Unción. unción que recibieron los hijos de Aarón fue por la impartición contenida en las vestiduras de su padre. La unción fue Transferida. de Aarón a su hijo Eleazar, por medio del aceite capturado en las vestiduras. Aunque hemos buscado desesperadamente la unción, no hemos sido vestidos apropiadamente. Cuando la unción es depositada sobre la carne de aquellos que oran y reciben, ya que no hay vestiduras, la fragancia y la esencia del aceite se disipa rápidamente. En Éxodo 28, del 1 al 3, vemos en Aarón y en sus 4 hijos la institución del ministerio Quíntuple. quíntuple. Ojo con el número 6. Se me acaba de ocurrir un puntito bien importante. Cuando veamos gente nueva que trae una unción bien tremenda y que está ministrando bien machín, de volada hay que juntar a esa persona. No hagamos como grupitos y que, ay, que ese no lo conozco, es nuevo. Hay que juntar a esa persona para que en esa entretejida, esa persona sea vestida también como parte de la iglesia y de la misma manera tú agarras de esa unción que está produciendo esa persona para que se active el cuerpo. Perrón. La primera cosa que Dios requiere del ministerio de un Sacerdote. sacerdote es la creación de las vestiduras sagradas. El Ministerio. su mecha no puede ser ungido en su carne. Para que la saturación de generaciones sea impartida a un sacerdote debe Vestir. vestir las vestiduras de su padre. No, hombre, Dani, dales chance. Pobrecita. Ya no le voy a desbloquear el micrófono. Anda bien sobres. No, es todo, es todo. El número de día 7 indica una consumación. Ay, no puedo leer. O un nivel de ¿qué? Madurez. Perfección. Eso. Perfección en el proceso necesario para la consagración al servicio divino. El hijo experimentó la herencia de la bendición y el proceso, eso, asociado con el ministerio. Según Isaías 61:3, los padres deben proveer las vestiduras para sus hijos por la alabanza del servicio obediente de los hijos. Los padres no solamente deben suplir las vestiduras para los hijos, sino también a través de la impartición mutua de la relación de pacto, los hijos deben todo el tiempo Cubrir. cubrir a sus padres. a sus padres. Ay, Jesús.
Los padres y los hijos están Conectado. conectados por la misma palabra progresiva. Un espíritu, de espíritu a espíritu, hueso con su hueso, y así sucede el incremento generacional. Lisono fungido con aceite fue el Manto. manto del profeta. So, para poder recibir la doble porción. Doble porción. So, el padre debe preguntar a su hijo, ¿qué quieres que haga por ti? No necesitamos orar por unción, ya tenemos la unción, lo que debemos hacer es contener la unción. La mujer con el flujo de sangre en Marcos 5 es un tipo de la bestia. El apóstol Pablo transfirió su unción en las vestiduras. Su vestidura contenedora fue un Pañuelo. pañuelo. So, perrón, racita. Pues bueno, no está tan chido el capítulo, pero es un pasito bien importante, es bien importante. Bueno, un gusto estar con ustedes. Espero que haya quedado claro, ¿todo claro? Todo bien. Sí, gracias. Eso, extrañamos a la racita de Colima, ahora que fue el evento. Sí, pues. Sí, hombre, pero un saludo a todos, tíos, se le extraña. Ánimo.